Qué alegría ver vuestras caras, conocidas, otras no. Lo que decimos siempre, ya volveremos a juntarnos, a abrazarnos, pero da una alegría ver vuestras caras. Por lo menos a mí me acaba de dar un subidón, más todavía. Si ya estaba en él, lo que dice Laura, lo único que es la última jornada, pero de mucho más que van a venir en adelante. Entonces, yo quería dar las gracias pues, por estar aquí, ahora, esta tarde y siempre, por vuestro compromiso con la educación pública. Después de Fernando y Sofía, hoy tenemos la suerte y el honor de tener a Juan de, que conocemos ya muchos de nosotras y nosotros los conocemos, otros los que no lo conocéis, pues te voy a tener la gran suerte, el privilegio esta tarde. Sí, no es para menos, Juan de. Tiene una larga trayectoria profesional de la escuela pública, que con vuestro permiso lo voy a leer porque no quiero liarme. Maestro, orientador, colaborador con la AMPA, profesor universitario, coordinador provincial del equipo técnico de orientación educativa y profesional de Granada, y siempre luchando para y por la innovación educativa. Muchísimas gracias, Juan de, por estar aquí con nosotros esta tarde, sobre todo con las condiciones, además que se han tocado ahí. Habéis tenido vibraciones, ¿no? Por ahí, por vuestra zona. Así que muchísimas gracias, nos alegramos saber que estés bien y ya os dejo y te doy la palabra. Gracias, Juan de. Bueno, pues buenas tardes. Es verdad que estamos en un ambiente increíble. Yo ayer pensé, digo, esta administración está en todo. Nos encierran en nuestra casa y cierran los bares y automáticamente nos ponen una movida interna en las casas y estuvimos toda la noche de movida. Muy interesante. Es una experiencia única. Porque también Granada y en la zona de Atarce donde vivo estamos un poquito acostumbrados. Pero a tanto seguido y tan fuertes no. Pero bueno, hoy es el honor sí que es mío de estar con vosotras y vosotros una vez más. Me siento joven cada vez que me junto con la gente joven que está en activo y, como decía muy bien Larisa, por la escuela pública. Toda escuela, pero todas las escuelas no son iguales. Y nosotros estamos por la escuela pública. Pero además de la escuela pública que tenga dos características. Que sea de entidad pública, de titularidad pública y que sea servicio público. Es decir, que de verdad esté en pro de la sociedad. Bueno, pues para mí es una alegría estar y sobre todo, pues mira, tenía yo un tema pendiente que era leerme el tocho de la ley y os agradezco que me habéis puesto en una situación que me la he tenido que leer y yo lo agradezco mucho porque si no, igual estaría todavía dándole vueltas a ver cuándo empezaba con ella. Mirad, cuando me dijeron que, me lo dijo Miguel y luego Maika, que afrontara este tema, me puse a pensar, ¿qué transmito? ¿La ley que me gustaría o la ley que ha salido? Y me puse siempre en la situación de los receptores, de vosotros, y pensé, miembros de las asociaciones de padres de la junta directiva, mi obligación es ayudarle a que el tostón de la ley le sea más llevadero, porque como miembro de la junta directiva de las asociaciones de padres o de una asociación de padres, tenéis que conocer lo que dice la ley. Pues yo lo que intentaba es ajustarme, hacer ese repaso, esa lectura rápida y entresacada de lo que dice la ley para facilitaros el trabajo. Voy a hacer el seguimiento de lo que dice la ley, he entresacado aquellos aspectos que considero que son novedosos y algunos de los que estaban en vigor con la LOE, que siguen estando y que entiendo que tienen que seguir, tenía que decirlos para que os quedéis con una visión global de qué es lo que nos espera de este nuevo modelo, de esta nueva ley educativa. Y también qué es lo que podéis esperar y qué es lo que podéis y debéis exigir, porque ya que lo han escrito, que lo cumplan. Y qué otras cosas pues, habrá que esperar que lo escriban en otro momento. Pero ya que lo han escrito, que lo cumplan. Me paso a compartir la pantalla y la diapositiva.
solamente deciros que voy a intentar ir un poquito rápido y luego para llegar bien a las preguntas y luego allí profundizamos o entramos en detalle en los aspectos que queráis. Segundo, además de las diapositivas que aparecen ahí, perdona, de las diapositivas que aparecen, hay otras diapositivas ocultas que no las vamos a ver, pero que dicen con un poquito de más detalle lo que yo digo ahí en una sola frase, pues muchas veces he entendido que algunos aspectos tenía que estar el texto completo para que lo podáis buscar. También he intentado poner los artículos que se mueven en cada campo. ¿Qué artículo hace referencia? Para que si tenéis algún tema de eso tenéis que buscaros, vayáis directamente al artículo concreto. Por tanto, mi charla yo quiero que sea una guía en esta primera parte y después en la segunda, si hace falta, pues en los aspectos que queráis, una reflexión. Mirad, tiene dos partes, uno es aspectos generales, una introducción, un ver el marco en el que nos movemos, y la segunda, pues ya lo que es, ahí está en escalera, el listado de los apartados que vamos a ir viendo en la ley, prácticamente vienen todos, he quitado dos o tres apartados, pero creo que tenían menos importancia y he entresacado lo que era interesante. Lo primero es el debate de siempre. Otra ley educativa, tantas leyes. Yo esta diapositiva, que los que me habéis estado grabando conmigo, la pongo siempre, porque mirar, el tema es que es así. Las leyes tienen que cambiar a la par que cambia la comunidad y la sociedad. El sistema educativo da respuesta a una población concreta de una época, a la población de una época, y además da respuesta a la formación futura que necesitan las personas que en ese momento se nos entrega al sistema educativo. Pues cada vez que hay una evolución social, cambia el perfil del alumnado que se nos acerca y también que cambia las metas, los objetivos que hay que prepararle, qué mundo van a afrontar. Pues si cambia el personal con el que trabajamos y el mundo en el que para los que tenemos que prepararlo, el sistema educativo tiene que cambiar. Tiene que haber cambios organizativos, cambios metodológicos, cambios curriculares. Estos cambios pueden tener dos evoluciones. Hay momentos donde la sociedad va cambiando poquito a poco y por tanto tenemos que hacer mejoras. Eso es lo que se hace normalmente a lo largo del desarrollo de la ley. Los centros tienen su currículum, las normas, los decretos no, pero algunos decretos, pero normalmente las órdenes y las instrucciones van actualizando en función de los pequeños cambios que está provocando los centros y la sociedad. Y los centros con nuestros planes de mejora vamos mejorando para ajustarnos a las modificaciones que hay. Pero hay momentos que lo que se produce es una transformación social. El cambio es muy grande. Y cuando el cambio es muy grande, lo que hace falta no es planes de mejora, sino lo que hace falta es revisarlo todo para ver con qué nos quedamos y qué tenemos que cambiar. Mirad, estas son las leyes que las que hemos tenido que convivir, que no son tantas, lo que sí es verdad que no son tan sobrevenidas expresamente por el cambio social, sino por el cambio de partido político. Ese es lo lamentable. La Ley General de Educación del 70, digamos, es la ley que nos mete a nosotros en los planteamientos próximos a Europa. Después de la ley del 70 viene la Ley General, la LOPSE, la Ordenación General del Sistema Educativo, en el 90, 20 años después. Pero en el 81, que ya habíamos entrado en la democracia, hay un cambio muy significativo que es el Real Decreto de Ciclo. Prácticamente cambia la ley, menos el articulado fuerte de la ley, curricularmente cambia prácticamente todo en el 81. Y en el 90 se consolida esos cambios y ya nos ajustamos a los modelos europeos. A partir de ahí, en el 81 se hizo el marco del edificio. Infantil, primaria, secundaria con dos partes, la obligatoria, la posobligatoria, la FP. Todo ese marco no ha cambiado. Después del 90, la siguiente ley potente, ley que incorporamos a nuestros centros, es 16 años después, que es la LOE. Porque antes tuvo la LOCE, pero no llegó a ponerse en práctica. Tuvo en vigor poco tiempo y no llegó a cambiar los currículums de la escuela. Y la LOE, que es la ley que seguimos teniendo en marcha, en el 2013, daros cuenta que socialmente es buen tiempo para hacer una modificación, ¿no? Pues viene la ley de mejora de la calidad en el 2013, pues que salió pues poco mejor que esta en el sentido de apoyos parlamentarios y de consenso. Y ahora, unos años después, la LOE, ¿no? Y ahora mismo, ¿qué ley tenemos ahora?
Ahora mismo tenemos la LOE consolidada tras la aprobación de la LOMLOE, porque sabéis que tanto LONCE, ¿no?, como la LOMLOE no son leyes completas, sino que modifican la estructura anteriores, ¿no? Bien, pues visto esto, nosotros tenemos que la LONCE desaparece y ahora tenemos la LOE con las modificaciones. Y en paralelo hemos tenido, además de esta ley orgánica, hemos tenido también como ley orgánica hemos tenido la ley de la participación, la ley de la estructura general del sistema en cuanto a la participación y la democracia. La LOES en el 80, la LODE en el 85, en el 95 la LOPEC, y después de la LOPEC volvemos a la LODE. Y la LODE del 85 sigue en vigor. Luego ahora tenemos en vigor la LODE y la LOE con las modificaciones. La LOE con la ley orgánica de educación de 2006 consolidada tras la aprobación. Y es una ley que tiene dos preámbulos. Mantiene el preámbulo de la LOE, que es lo que en aquellos momentos se plantearon como filosofía, y mantenemos la ley actual con los preámbulos actuales. Bien, ¿qué dice la ley actual? Preámbulo. El objetivo de esta ley que dice el preámbulo son la declaración de intenciones. Una educación de calidad y equidad para toda la ciudadanía, con participación de todos, con el compromiso de incorporar los objetivos europeos y de la ONU, la Agenda 2030 que España ratificó y otras convenciones internacionales que hemos firmado y que nos obligan en el campo educativo. Se compromete y adaptar la normativa a los nuevos tiempos. Derechos de las personas con discapacidad, igualdad de género, éxito para todos, cambio digital, derecho a una educación inclusiva y educación para la transición ecológica. Son las grandes claves que incorpora. Y todo esto para proporcionar una formación integral dentro del marco del desarrollo de las competencias. Esta ley se mueve dentro de las competencias. Principios y fines. Esta nueva ley mantiene todo lo de la LOE y además introduce los que se derivan de las convenciones internacionales ratificadas por España. El derecho de la infancia, ¿no? Y por tanto dice explícitamente que los niños desde la edad infantil tienen derechos y toda la actuación tiene que estar en el marco del respeto a esos derechos de la infancia. La equidad, calidad, equidad y escuela inclusiva, que ya lo debíamos por los derechos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008, que no lo estábamos implantando y varios tirones de orejas nos ha dado la ONU y Europa al respecto. Y educación para la transición ecológica y el desarrollo sostenible, que en el 2015 la Agenda 2030 la ratificó España, y también el artículo 4.7 habla de que la educación tiene que adaptarse a estos planteamientos. Profundiza en el campo de la convivencia, que lo teníamos anteriormente, y en esta profundización introduce dos aspectos, ¿no?, como en ley. Uno, que introduce la no discriminación por razones de diversidad e identidad sexual, una cosa que en los últimos años ha aparecido en normativas más inferiores y por tanto esto ya lo ratifica como un derecho más, y habla muy explícitamente y lo pone con mucho rebombo y mucha insistencia, la prevención del acoso y el ciberacoso. Y estos principios, ya no lo voy a decir más, pero es que sepáis que los principios de todas las etapas educativas los recoge. Esto se repite como un mantra en todas las etapas educativas, incluido la FP y el bachillerato. Estos principios que se ratifican en estos momentos. Estructura de la organización de la enseñanza. La enseñanza básica, es decir, la enseñanza obligatoria, primaria, secundaria y ciclos formativos de grado básico. Las FP inicial, los programas, la PSPI, ahora se llaman ciclos formativos de grado básico. Tiene las dos etapas, la primaria y la secundaria, y habla de la cohesión y la educación inclusiva en ellas, ¿no? Y también habla por primera vez una ley del aprendizaje a lo largo de la vida y reconoce con valor educativo el aprendizaje no formal. Y que el aprendizaje no formal, que nos va a durar toda la vida, en el periodo educativo complementa las competencias y por tanto el profesorado tendrá que tener en cuenta los espacios no formales de la calle que completan lo que hace y lo que aprende el niño en la calle, que se valore en el colegio, porque al fin y al cabo es formación. La enseñanza no formal es un paso que siempre lo veíamos en los currículums, pero no estaba en la estructura de la ley. Y luego hablan de la cooperación entre administraciones,
y habla, de, como dicen todos, de que tiene que haber cooperación entre las distintas administraciones educativas y la cooperación con entidades locales. Y que van a marcar programas de cooperación interterritorial para aquellas grandes novedades que se introducen, luego veremos expresamente lo que son, hacerlo el Ministerio conjuntamente con las comunidades, apoyar el Ministerio a las comunidades y unificar de alguna forma la respuesta que se le da al profesorado para que pueda afrontar las demandas que se le hacen. El tema currículum. El artículo 6 define el currículum y lo hace una definición diferente a la de la LOMCE y retoma un tanto lo que planteaba en la LOE. Conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, ¿no? En cada una de las enseñanzas reguladas. Es un currículum orientado a un desarrollo integral, a la personalidad, a prepararles para el ejercicio de los derechos humanos, de la ciudadanía activa y democrática. Y dice una cosa muy importante, que en ningún momento se podrá utilizar el currículum como barrera que pueda generar abandono escolar. Esto de que los niños se nos van de los institutos, eso de que los niños se nos van de los institutos, yo qué culpa tengo si no le interesa el currículum que le oferto, pues habrá que ofertarle otro, porque el currículum nunca puede ser uno. Un momentito, Juan de, disculpe que lo interrumpa, no lo estamos escuchando. Un momentito. ¿Ahora? Sí, ahora sí, Juan de, disculpe. Ahora sí. Ay, pues se ha borrado solo. Bueno, la magia del, en este caso del directo, pero es del ordenador. O algún botoncillo que yo le he dado, pero yo no he visto ninguno. Pero estamos así también. Bueno, estaba hablando de que las enseñanzas mínimas, como siempre, las determinará el Estado y tienen que ocupar el 50% del tiempo de trabajo en clase, en la autonomía con lengua oficial y el 60% en el resto de autonomía. Y habla otra cosa interesante, y es que creará un organismo conjuntamente con las comunidades autónomas que revisará periódicamente el currículum, que lo irá actualizando conforme se vayan produciendo evoluciones sociales o se vayan detectando excesos o déficits en el currículum. Y el adicional sexta dice que los objetivos de desarrollo humano sostenible se tendrán en cuenta en la formación del profesorado, tanto inicial y como continua. Es decir, que el compromiso con los DCI es tan importante que van a cambiar la formación inicial continua para incorporarlo. ¿Qué modelo curricular tenemos? Primera parada un poquitín. Pues mirad, el modelo curricular que se deduce de la ley y estamos esperando ahora que el gobierno a final de este mes ya tiene equipos que van a ponerlo a trabajar y tiene un equipo de 7 asesores que están estableciendo y a último de esta semana tendrán que representar cuál es la propuesta de modelo de currículum. Habla que tiene que tener 3 características. Competencial, las competencias no se pierden, modelo competencial, un modelo que integre los objetivos de desarrollo sostenible, un modelo sostenible en cuanto a la formación de los ciudadanos para una sociedad sostenible y un modelo que tiene que tener un carácter mucho más potente en la estructura digital. Con respecto a la competencial, el fin último de todo el proceso educativo es el desarrollo de las competencias. Y sabemos que ahora mismo tenemos 2 referentes competenciales. Las competencias clave que se determinaron en el 2004 y en el 2018 la Unión Europea ha revisado esas 8 competencias clave y le ha dado unos matices más actualizados, más acordes con el modelo social que tenemos y con las investigaciones científicas de última hora. Entre ellos 2 no sabemos por cuál se decidirá el ministerio. Yo lo tengo muy claro que tiene que decidirse por el 2018, que a su vez hace un planteamiento de la competencia mucho más exhaustivo. En el 2004 estaban recién inventadas y ahora 14 años después, pues la Unión Europea, ¿no? Y todos los países que la integran han tenido mucha formación para hacer unas definiciones mucho más exhaustivas y mucho más completas y mucho más operativas, más pragmáticas. Otra característica del currículum que parece que va a salir, que va a ser un eje fundamental,
como también lo está haciendo Portugal, es determinar los perfiles de etapas. El gobierno determinará, debería o parece que va a determinar cuál es el perfil de egreso, el perfil de salida de infantil, de primaria y de secundaria obligatoria, el perfil de egreso de bachillerato. Y por tanto, con respecto a ese perfil de egreso tenemos que interpretar las competencias a las que tenemos que, nivel de desarrollo de las competencias que tenemos que llegar. Y en las distintas áreas nos establecerán los criterios de evaluación por áreas, donde en esos criterios de evaluación determinarán qué contenido, qué procesos cognitivos y en qué contexto educativo tienen los alumnos que trabajar esos contenidos y esos procesos. Con lo cual, esos criterios de evaluación que nos dicen el currículum de la clase, los criterios de evaluación por áreas nos dirán si lo van superando eso, y la visión global de los criterios de evaluación por áreas nos llegará a decir si estamos cumpliendo el perfil de etapa. Y en la medida que vayamos cumpliendo el perfil de etapa, sabemos que vamos en un buen nivel de desarrollo. Esa es, en cuanto a las competencias, la propuesta curricular que se deriva de lo que se ha escrito. En cuanto al desarrollo sostenible, a una educación sostenible, la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo dice que para el 2030 los alumnos de nuestros centros de todos los países del mundo occidental, de todos los países que hayan firmado la Agenda 2030, deberán de tener conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo y habrán de adoptar estilos de vida sostenibles, estilos de vida respeto de los derechos humanos y algunos apartados más. Con lo cual, eso hay que incorporarlo a la práctica, tanto como contenidos, pero también como metodología. Eso implica nuevos contenidos, cosas que no se estudiaban, el índice de desarrollo humano, la huella ecológica, ¿no? El valor de las cosas desde el punto de vista económico, social y ambiental, ¿no? Valorar las cosas de otra forma. Eso, y además una metodología que nos provoque no un aprendizaje cognitivo, sino un aprendizaje emocional, comportamental. Y por tanto, esa metodología tiene que ser una metodología indagativa, una metodología con implicación emocional del alumno y con compromiso comunitario. La metodología que se recomienda y que recomiendan en los países que lo están haciendo es plantearle retos a los alumnos en temas, una versión del aprendizaje de servicios que ya se estaba planteando en algunos centros. Y en el campo digital, las TIC, convertir las TIC en TAC, tecnología del aprendizaje y la comunicación. Ya no son tecnologías de la innovación y de la comunicación, sino que es el aprendizaje. ¿Cómo lo aplicamos? Y se compromete en la ley a que haya recursos en los centros y en los hogares, tanto de conexión como de dispositivos. Y formar a los docentes y dar un dominio adecuado a los ciudadanos, a los alumnos. Todo este currículum tiene que tener dos grandes características. Una integración curricular, es decir, los elementos curriculares tienen que estar perfectamente engranados unos con otros. En esta estructura que yo he querido plantear aquí, simple, que ya no la dirán cómo la van a organizar, pero que es un currículum integrado, es decir, que un engranaje de uno a otro, que los contenidos que hago no son cualquiera, sino que los contenidos tienen que estar estructurados para que estos contenidos hechos en este sitio acaben siendo competencias, y un currículum inclusivo, un currículum para todos. La inclusión no habla de niños con discapacidad. La inclusión es que toda la población saque lo máximo posible, toda. Y claro, y entre esos todos están las personas con discapacidad. Fijaros que la ONU ya cuando plantea el Objetivo de Desarrollo Humano Sostenible dice que debían de ser los temas de trabajar en los colegios, no tienen que ser tanto las áreas, sino las personas, el planeta, la prosperidad, la paz, la alianza, y que en torno a eso entran todos los objetivos, y a lo mejor las áreas serían subsidiarias para analizar el futuro que les espera. El reto, los contenidos de la escuela son el futuro, el presente mirando al futuro, y las áreas son las herramientas para hacerlo. Es un enfoque que no asume esta ley, pero la ONU ya lo va planteando. Bien, estructura de la enseñanza. La educación infantil, que está desde el artículo 12 al 15, 0-6 años, 2 ciclos, y todos los centros han de ser autorizados y supervisados por la ley. Es una cosa que se estaba haciendo, ya lo recoge la ley muy explícitamente. Tiene carácter voluntario y su finalidad es contribuir al desarrollo integral y los valores cívicos de la convivencia, compensar desigualdades, y dice precisamente aproximación a la lectura y escritura sin que resulte exigibles,
y las habilidades matemáticas básicas, y habrá que determinar muy claramente la titulación de los profesionales en los 2 ciclos. Y tiene que haber coordinación del primer ciclo con el segundo ciclo y coordinación con primaria. En la enseñanza primaria, los objetivos son los mismos que hemos visto en los planteamientos generales. Volvemos a la estructura de 3 ciclos organizados en áreas, y desaparece áreas troncales, áreas de especialidad, son áreas generales. Aparece el conocimiento del medio, pero da la opción que se puede dar las dos materias juntas, naturales y sociales, o se pueden separar, a decisión de los colegios. Son los centros los que deciden cómo lo quieren afrontar. Y se dará educación en valores en el tercer ciclo: Constitución, derechos humanos, desarrollo sostenible, igualdad de hombres y mujeres, respeto a la diversidad, valor social de los impuestos, espíritu crítico, cultura de paz y no violencia, y la posibilidad de la segunda lengua extranjera. Habla muy claramente de que la escuela tiene que ser inclusiva, ¿no? Ahora lo veremos con más detalle. El currículum, la metodología y la organización. Y vuelvo a repetir la comprensión lectora, el oral, el escrito, la comunicación, la competencia digital, consumo responsable. Y otra cosa muy detallada que quería yo detallar, porque ha sido mucha polémica. Las comunidades que tengan lengua propia, lengua y literatura propia, garantizarán en todo caso que el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas cooficiales. Que los alumnos tienen que alcanzar un nivel bueno, adecuado, competente en ambas lenguas. Por tanto, es que el rifirrafe si era vehicular o no era vehicular. Y esto lo repite en todas las etapas. Ese puntillo es un articulillo que aparece en todas las etapas. Principios pedagógicos: la inclusiva, y dedicar tiempo diario a la lectura y a la alfabetización tecnológica. Y esto es otro apartado importante. Y los centros tienen obligación de hacer proyectos significativos y resolución colaborativa de problemas. Trabajar la autoestima, la reflexión, la responsabilidad diariamente. Tienen que dedicar tiempo y hacer estructuras de proyectos significativos que le den visión global a todo el aprendizaje que llevan en un tiempo. Pararse y hacer proyectos y hacer trabajos de resolución de problemas. Y habla también de la flexibilización de las áreas, que las áreas, tal y como están marcadas, se pueden flexibilizar, se pueden organizar en ámbitos, y además se pueden dar la área a través de proyectos. No lo dicen muy claramente, que es una innovación de la que harán los centros y que la administración le apoyará en todo caso. Y flexibilización y alternativas metodológicas de la segunda lengua, de la lengua extranjera, a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Un tema que siempre se ha dicho: ¿están exentos o no están exentos? No están exentos, pero sí hay que flexibilizar los contenidos que trabajan y alternativas metodológicas para poder afrontarlo. Con respecto a la evaluación, por lo mismo de siempre, se podrá repetir un año más, pero la repetición es terriblemente excepcional. Ahí sí es verdad que es muy tajante, que es una cosa muy excepcional, que no es la solución, que hay que tomar muchas medidas, y por lo que apunta va a ser muy filtrado y muy estricto el proceso de repetición. Que el alumno con necesidades educativas especiales se evaluará según su ASI, pero que el tener una adaptación significativa no implica no poder promocionar. Y luego lo diremos, que no implica no poder titular. Y que con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se adaptará la evaluación. Ya lo dice por ley, lo que en Andalucía las instrucciones de 8 de marzo ya nos lo decía. Y vuelve la evaluación de diagnóstico de cuarto. En secundaria vuelven los 4 cursos, solo se repite una vez, se puede repetir 2 veces si no se ha repetido antes en primaria, si son 2 veces a lo largo de la enseñanza obligatoria, y se puede estar en los colegios, en los institutos, hasta los 18 años. La finalidad es que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura. Medidas a la diversidad se pueden tomar para aquellos alumnos que lo necesiten, pero sin que suponga discriminación para alcanzar los objetivos y la titulación correspondiente. En primero y segundo, fijaros que esto es muy interesante, los alumnos se procurará que los alumnos no cursen
un máximo que una asignatura más de la que se estudiaban en sexto. Una asignatura más de la del curso anterior. Ahora pasan los niños de 5 o 6 asignaturas, pasan a 10. Una más. ¿Qué solución? Pues organizar ámbitos para dar todas las materias. Y hablar, nuevamente lo dicen todas las leyes, ya lo decían las leyes anteriores, la posibilidad de organizarlas por ámbito. Vuelve el tema de la diversificación curricular, con las mismas estructuras que teníamos antes, la diversificación, y acaba dando el título, como antiguamente, diversificación tercero y cuarto, y da el título. Y aparecen los ciclos formativos de grado básico, que sustituye, en este caso, los PCPI. El equipo docente los propone a partir de tercero de la ESO, es solamente excepcionalmente a partir de segundo, tener 15 años, y el objetivo, alcanzar la competencia de secundaria obligatoria, pero desde un punto de vista más vinculado al mundo profesional en vez de al mundo más académico, ¿no? Pero objetivo, conseguir el graduado. Superado el ciclo formativo de grado básico, se obtendrá el título de graduado en secundaria y además el título de técnico básico en la especialidad que corresponda. Y podrán estar alumnos con educación especial que recibirán los apoyos pertinentes. Y en algunos casos pues, habrá que hacer ciclos formativos de grado básico específicos para ellos. El título se dará cuando se hayan adquirido las competencias y los objetivos de la etapa. No habla para nada de asignaturas suspensas, ¿no? Sino que de decisión colegiada, ¿no? La decisión de que se haga alcanzar las competencias y los objetivos. Y siempre se certificará de cada curso la adquisición de competencias que va a elaborar, trabajando. Con el título de grado secundario se pasa al bachillerato, a los grados medios, en fin, como anteriormente. Consejo orientador y además existirá pruebas de acceso como siempre se ha hecho. Y el bachillerato proporciona la formación, la madurez intelectual, humana, los conocimientos, habilidades, actitudes, las funciones sociales para incorporarse a la vida activa o a estudios posteriores. El objetivo, los mismos de toda la vida, pero añade el objetivo que es fomentar una actitud responsable y comprometida pues, en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. En el bachillerato lo dicen muy explícitamente, lo otro es como currículum, como contenido de currículum, y aquí como un objetivo a conseguir. Y otra novedad, posibilidad de cursarlo en 3 años en régimen ordinario. Antes si tenías que repetías cursos. Quiere decir que puedes elegir asignaturas y fraccionar las asignaturas de 2 años en 3. Y luego, como siempre, en lo máximo son 4 años lo que se está para cursarlo. Y se compromete a aumentar la oferta pública de plazas de bachillerato entre años. Esto es una demanda muy hecha, porque hay niños que son perfectamente capaces de hacerlo, pero te pueden ir más lento. Y sobre todo, pues niños que vienen de diversificación curricular y van muy recuperados, pero no con el ritmo pertinente. En otros casos, alumnos que vienen de otros países y que todavía no tienen el dominio suficiente y tienen que ir con lento y paso fuerte. Pues eso dentro de la régimen ordinario, no como una cosa excepcional. Y aparece un nuevo tipo de bachillerato, ciencia y tecnología, ante la de ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales, arte y un bachillerato general. No dice nada más, esperaremos a ver cómo se define el bachillerato general. Yo creo que es para eso que no está que es polivalente, para evitar los cambios de un bachillerato a otra mitad de paso. Y la lengua extranjera se flexibiliza para alumnos con necesidades específicas, sin aminorar la calificación. Y se puede obtener el título de bachiller, ¿no?, con una suspensa, siempre que no haya sido por inasistencia no justificada, ¿no?, y se hayan alcanzado los objetivos y las competencias a juicio del equipo docente. Bien, la formación profesional, ya veis, tiene ya los 3 niveles, grado básico, grado medio y grado superior, a los cursos de especialización. Son inclusivas, es decir, que las personas con necesidades educativas especiales pueden incluirse, ¿no?, con las medidas organizativas y metodológicas que consideren. Grado básico a los 15 años y tercero, como hemos visto antes, grado medio con el título de secundaria o prueba de acceso para 17 años y grado superior, pues lo mismo que teníamos antes, a partir de los 19 años o el título de bachiller o haber estudiado el grado medio, ¿no?
o superar las pruebas de acceso. Y siempre adecuación de las pruebas alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. Y ya ahí tenéis el articulado del resto de enseñanzas que vienen regladas. No hemos entrado porque son más específicas, pero ahí tenéis para que lo podáis buscar. Perdonad que corra tanto, pero es que quiero que tengáis esa visión global de qué es lo que nos podemos encontrar aquí. Bien, en el apartado de escolarización, en el apartado de atención a de necesidades educativas especiales, de atención a la diversidad, hay algunos matices que son importantes. El artículo 74 lo tenéis que saber enterico. El artículo clave, que es el alumnado con necesidades educativas especiales. Principios de normalización, inclusión, en unidades o centros específicos solo se llevará a cabo cuando las necesidades no puedan ser atendidas en centros ordinarios, y los alumnos que están en centros, unidades o centros específicos pueden estar hasta los 21 años. Mirad, esto de que cuando las necesidades no pueden ser atendidas en los centros ordinarios se decía muy a la ligera antes, pero mirad por dónde. En el 2017 hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que solo se puede acudir a centro específico si se justifica explícitamente el fracaso de la inclusión. Eso cambia totalmente los enfoques y muchos de los dictámenes de escolarización que hacemos. No porque se supone, porque le podría ir mejor. Y esa es una sentencia que está recogida muy claramente, ¿no? Solo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas. Bueno, pues eso no se puede ser atendido, hay que demostrarlo. ¿Quién determina la escolarización? Profesionales cualificados, oídos preceptivamente los padres o tutores legales, por un procedimiento que determinarán las administraciones para resolver la discrepancia, siempre teniendo en cuenta el bien superior del menor y la voluntad de las familias que muestren preferencia por la inclusión. Quiere decir que si la familia muestra preferencia por la inclusión, esa decisión es preferente. Pero he puesto ahí dos asteriscos porque en la Convención de las personas de la ONU de las personas con discapacidad de 2008, en el artículo 24, en el punto 10, la educación inclusiva debe entenderse como un derecho. Y dice, un derecho humano fundamental de todo alumno. Más concretamente, la educación inclusiva es un derecho del alumno y no de los padres o cuidadores, en el caso de los niños. La responsabilidad de los padres a este respecto está supeditada a los derechos del niño. Quiere decir que el juez puede ir contra la voluntad de los padres siempre que se entienda que es un derecho de los niños la educación inclusiva. Eso es artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que está firmada por España en el 2008, y una convención internacional firmada por un país es la ley y de rango inmediatamente inferior a la Constitución, por encima de la ley orgánica y de todo. Es una cosa muy importante. Al final de curso siempre se hará un informe determinando la atención, la modalidad educativa, el régimen de escolarización que debe seguir, continuar o no continuar, y con un criterio, la permanencia en el sistema inclusivo, salvo que, como decíamos en el punto 1, se pueda demostrar que no es el más adecuado. Y habla una cosa que hasta ahora desde la LOCSE nos había dicho, que se puede modificar la relación numérica entre profesorado y alumnado, podrá ser inferior a la establecida con carácter general si así se necesita para dar la respuesta educativa necesaria. Que es una cosa que desde hace muchos años los profesores siguen pidiendo, pero me bajan la ratio, antes no lo recogía la ley nunca y ahora vuelvo a recogerlo. Y otro aspecto importante, que se compromete la administración a proporcionar los recursos y apoyos complementarios necesarios y la atención educativa específicas derivadas de la discapacidad o del trastorno. ¿Esto qué quiere decir? Eso hace una alusión expresa haciendo referencia a los recursos y apoyos que se dicen que se darán desde los centros específicos, porque está hablando de recursos y apoyos complementarios y atención educativa específicas. Eso hace referencia a esa segunda función que pueden recoger los centros específicos. En el artículo 20 y en el 28, el de primaria y de secundaria, la evaluación habla de que lo referente a la evaluación de un alumnado con necesidades educativas especiales
será lo que se recoja en su ASI, sin que este hecho pueda impedirle la promoción o titulación. La promoción o titulación se lo impedirá el no conseguir, como los demás compañeros, el no conseguir las competencias y los objetivos de etapa, pero no el hecho de haberlos conseguido si consigue el objetivo de etapa mediante una adaptación curricular más individual, ¿no? Pues este es un tema que lo aclara mucho, que antes no estaba tan explícitamente dicho en la norma. Y además, con esto de la formación inclusiva, en el artículo 101, cuando habla de la formación del profesorado, dice que además de la formación permanente, se añade de que será, ¿a qué aspecto será la formación permanente? En educación inclusiva, acoso, malos tratos, pero en educación inclusiva es uno de los temas eje en la formación permanente del profesorado. Las administraciones velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades. Y dice, esto es en una adicional final de la ley, y dice que la administración elaborará un plan que en el plazo de 10 años, porque la convención y la Agenda 2030 hablan que la inclusión tiene que estar para el 2030, del 20 al 30, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender mejor las condiciones del alumnado. Claro, esto es muy interesante porque habla que la inclusión sí, pero cuando tengamos los recursos. Y se comprometen en 10 años a darlo, por escrito. Luego, como lo escrito no se va, pero bueno, ahí está puesto, en esa transitoria. Y además, las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para dos cosas: para escolarizar los alumnos que requieran una atención muy especializada y para que desempeñen función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios, lo que decíamos antes de esas funciones más especializadas. Eso es lo que dicen literalmente en este conflicto de que si cierran los centros, si no los cierran, la polémica está servida y la ley está escrita y está ahí literalmente lo que plantea. Bien, también habla de compensación de desigualdades para los alumnos que tienen de déficit social, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Y quizás lo más destacado es que hay un apartado específico para el ámbito rural. También hace mucho hincapié en que por motivos económicos no se puede segregar al alumnado y por tanto habla mucho de distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Que habrá unas comisiones u órganos de garantía. ¿Para qué? Pues para que se haga la reserva de plazas para los alumnos que lo necesitan y la presencia equilibrada. Y esta reserva de plazas puede durar hasta final del proceso y en algunos casos hasta el mes hasta septiembre siguiente. Y habla mucho insistentemente: equilibrio en la admisión entre centros públicos y centros concertados. Es una constante en el proceso de escolarización. Hablemos del profesorado. Funciones del profesorado, y a las de la LOE le añade la cultura de paz. El profesorado tiene que estar formado y trabajar la cultura de paz. El profesorado en general, todo el profesorado. En todos los niveles de secundaria se hay que tener el máster o una formación competente, equivalente. Formación del profesorado en la inicial se va a cambiar y se va a remodelar. Y la formación permanente, lo hemos dicho ya antes, en educación inclusiva, en acoso a malos tratos, en violencia, en digitalización, en segunda lengua, impulsando el trabajo colaborativo entre los profesionales y las redes profesionales. Y sobre el desarrollo de la profesión docente, habla de que impulsará el desarrollo de la profesión docente y presentará en el plazo de un año el adicional séptima a partir de la entrada en vigor de esta ley, es decir, de un año a partir del 18, 19 de enero que ha entrado en vigor la ley, aspectos concretos para la formación inicial, la formación permanente y el acceso y desarrollo profesional docente. Quiere decir que la formación de los maestros, los procesos de acceso a la docencia, la formación cuando eres trabajador de la enseñanza y el desarrollo profesional docente, en un año habrá un plan, tras previo acuerdo con las comunidades autónomas, de cómo se va a cambiar y organizar y estructurar. Esto, si lo hicieran, es un éxito, porque ya hace muchísimos años que los docentes estamos trabajando por iniciativa, por voluntad, por inercia, pero no hay un plan docente específico, lo que cada uno quiera hacer, o lo que cada centro quiera hacer. Y aquí sí es verdad que los países europeos esto lo tienen muy desarrollado.
y tenemos muy claro lo que habría que hacer. Hay investigaciones en Europa y en España a realizar al respecto y nos puede venir muy bien que esto se tome en serio. Bien, y entramos ya casi en la última parte. Gobierno y participación en los centros, ¿no? Participación y gobierno de los centros. Pues bien, la participación de los centros es una participación activa en cuestiones relevantes, participan todos. La comunidad a través del consejo escolar, profesorado en el claustro, el órgano de gobierno, ¿no? y el alumno hablan de que la participación no es solamente democracia, sino que es proceso formativo del propio alumno. Las administraciones favorecerán la autonomía de los centros para que puedan dar respuesta a sus proyectos y que hagan propuestas organizativas diferentes. Y los centros podrán hacer innovaciones pedagógicas. Y el artículo 110 habla muy claramente de la coordinación con el entorno de centros sostenibles, caminos seguros, comunidades educativas seguras, ¿no? Y por tanto, un plan abre ahí una puerta muy importante de trabajar con la calle y en la calle. Vuelve el consejo escolar y vuelven otra vez las funciones que teníamos antes. Acordaros que muchas veces hemos visto funciones del consejo escolar, la de la LOE y luego la LOMCE tachó, ¿no?, todo lo que era decidir y lo ponía en temas, en vez de ser un órgano decisorio, un órgano consultivo. Pues vuelve a ser un órgano decisorio y desaparecen todas estas rayitas, vuelve a aparecer, ¿no?, que es un órgano decisivo. Las funciones que teníamos antes con la LOE. Y de la dirección de los centros apuntar una cosa interesante, y es que por primera vez una ley habla de equilibrio entre las tareas administrativas y pedagógicas, y que los directores y el equipo directivo, la dirección concreta, directores y directoras, tienen que promover experimentaciones, innovaciones, fomentar la cualificación y formación de los docentes, es decir, eso que tanto que nuestro gran amigo Antonio Bolívar tanto habla de aspecto pedagógico, el liderazgo compartido y pedagógico de las direcciones aparece explícitamente recogido en la ley y de forma muy amplia. Y los demás artículos de la ley es la evaluación del sistema educativo, la inspección educativa del artículo 48 al 154, los recursos económicos que se darán, ¿no?, hasta 155, habla de las ratios, que las ratios son los mismos 25 y 30 en la enseñanza obligatoria en primaria y en secundaria, habla de los recursos que se van a dar. Bien, y ahora vamos ya a la última parte, a las transitorias. ¿De qué nos hablamos en educación? Esto habla muy explícitamente en las adicionales, en las normativas adicionales, de que se elaborará un plan de 8 años de duración para extender la enseñanza, la oferta pública del primer año. Es decir, que se marcan que en unos 8 años la oferta tiene que equilibrar la demanda que hay. Adicional tercera de la LONCE, de la LONLOE, la adicional tercera, que no son las adicionales de la LOE, sino de esta nueva ley. Programa de cooperación territorial que se hacía eco antes, pues aquí ya concreta, dice, estos programas que vamos a hacer con las comunidades y que desde el ministerio se va a hacer, acordaros el programa COMBAC, que en Andalucía fue PICBAC, que es el programa de apoyar las competencias en todo el Estado. Pues es de esos programas, va a haber programas interterritoriales en el primer ciclo para el desarrollo del primer ciclo infantil, para la FP, para las competencias, para la educación inclusiva, para prevenir el abandono escolar, para el desarrollo de la profesional del docente entre todas las comunidades. Y el ministerio encabeza. Educación para el desarrollo sostenible de la ciudadanía. Pues se tendrá en cuenta que en la formación del profesorado, para el 2025, todo el profesorado tiene que haber hecho ya formación en desarrollo sostenible. Y para el acceso a la función pública, en el 2022 ya se recogerá el tener esta formación y demostrarla en las pruebas de acceso. La profesión docente, ya hemos dicho que en un año hacen una propuesta de cómo tiene que hacer la formación inicial, la permanente, el acceso a la formación, a la docencia, a ser funcionariado y el desarrollo profesional docente. En un año elaboraron un proyecto. Entre paréntesis, que en un par de años que apenas más apretado va a tener el ministerio, que lo va a tener que hacer tú, todos los proyectos. Pero bueno, si ellos se le han hecho los deberes, pues nosotros estaremos para ayudarle a que los cumpla exigiéndoselo. El incremento de gasto público educativo, en 2 años elaboraron un plan
para que el incremento llegue al 5%, como mínimo al 5% del Producto Interior Bruto. Y se marcan 2 años para que ese plan se haya hecho. Y otra cosa muy interesante, el adicional 10ª, es el plan de contingencia. Un plan de contingencia que garantice el derecho a la educación en cualquier circunstancia. Que no nos pase lo que no ha pasado. Que no nos pase si dan terremotos, ¿no? Después del virus. Garantía de competencia digital. Garantía del currículum. Tener currículum, las programaciones ya previsto qué puede pasar y cómo se afrontará. Y cada centro tiene que hacer su plan de contingencia. Y ya para terminar, queda derogada la 11 y el calendario de aplicación. Ahora ya está en vigor. Dijimos que eran 20 días, el día 15, el día 19. Todo el tema de participación y competencia del Consejo Escolar, del claustro y las funciones de los directores, la autonomía de los centros, el proceso de selección de director, que salvo los que estén en marcha, el resto ya se ajustan a estos nuevos procesos y dan mucha importancia a la formación antes y mientras se le selecciona, una vez que se selecciona hasta que se consolida, durante y formación permanente de los directores, y la admisión de alumnos también es la que se regula aquí. Y al inicio del siguiente curso, las introducciones metidas en evaluación y la promoción educativa, la modificación introducida en la titulación, ¿no?, de la secundaria obligatoria, de los ciclos formativos y la titulación de las enseñanzas profesionales. Y el currículum, pues como siempre, va a empezar en septiembre del 22, en el curso 22-23, pues como siempre, los cursos impares y los cursos pares al año siguiente, ¿no? Y en la universidad, pues claro, las pruebas de acceso a la universidad se ajustan a la nueva normativa el año que se acaba segundo de bachillerato. Y por tanto, los ciclos formativos de grado básico, conforme se van implementando, van desapareciendo los PSPI, ¿no? Y ¿qué me hubiese gustado que apareciera, que es las pegas que yo le pongo, lo que uno le gustaría? Pues en cuanto al currículum, que hubiese sido más contundente con el Objetivo de Desarrollo Humano Sostenible. Es verdad que están recogidos todos, pero no que casi el currículum debería de girar, el eje de girar son estos. Mirad, si tenemos que conocer el pasado es para prevenir el futuro. Si tenemos que conocer la historia es para que no se nos repita. Y por tanto, yo creo que el preparar para afrontar el cambio climático y que perdure la especie humana en este planeta debería de haber sido más contundente. ¿Y qué otra cosa me hubiese gustado? Pues que hubiese sido valiente de una vez y hubiese hecho como están haciendo los países más avanzados, que es no hacer un currículum por asignaturas, por materia. La asignatura y la materia es una especialización del profesorado, no del alumno. Y aquí haber plasmado, como decía la ONU, grandes temáticas. Vamos a trabajar sobre las relaciones internacionales, vamos a trabajar sobre las personas, sobre un mundo sostenible, sobre el animal y las plantas en un mundo que con equilibrio. Esos serían los grandes proyectos, las grandes temáticas. Y la asignatura es ¿qué aporto yo para ese estudio? Es una visión pues muy cambiada con respecto a la que tenemos. Es la visión que están haciendo la gente que trabaja por proyectos integrales, por servicio a la comunidad, y una visión de futuro. Bien, lo abre la posibilidad de que los centros lo hagan lo que quieran. Eso sí está claro que lo abre, de que los centros pueden organizar las materias en torno a ámbitos o a otras temáticas, como pueden ser estos proyectos, pero no me hubiese gustado un poquillo más valor ahí. En fin, cada uno sabe también las fuerzas que tiene y fuerzas muchas no tienen para esto. Para mí, le he hecho en falta que hable de la organización y funcionamiento de los centros. Tenemos una organización y funcionamiento como yo empecé el maestro, que la mayor parte, yo mi tiempo de trabajo era yo conmigo mismo, el claustro, la programación, si yo hacía mi programación. Resulta que cuando un profesor le explica las horas que tiene, él te cuenta las horas que tiene de docencia. Y las otras pues son que sí, bueno, pues hay que reunirse en departamento, hay que reunirse en ciclo, pero es más secundario. Lo importante es la docencia. Pues no. Para que haya una docencia de calidad no hace falta más importancia y más tiempo a la coordinación, a la presencia en el centro. Para mí personalmente, inadmisible que los profesores de secundaria se vean cuando se entran y salen, porque tienen un horario de entrar y salir. Hay que estar más horas en el centro. Y la hora la hora de preparación de materiales de las 30 a las 37 o a las 35 que están fuera del centro, yo tengo que trabajar bastante menos en mi casa y mucho más
en el centro con mis compañeros? ¿Qué hago yo preparándome mis clases en mi casa sin estar con mis compañeros con lo que tengo que hacer interdisciplinar? Luego, ahí hay un gran déficit que habla de medidas generales, pero no ha entrado al saco. Y otro tema para mí es ser más explícito lo de las capacidades profesionales docentes. Porque habla de que hará un plan, pero a mí me hubiese gustado que hubiese dicho que en ese plan iba a potenciar terriblemente la colegialidad. La calidad de un centro no está en tener 8 o 10 profesores brillantes. La calidad de un centro está en la calidad media de todo el profesorado. ¿No os dais cuenta que un alumno pasa en un centro de primaria o de secundaria por muchos profesores? Si la mitad son brillantísimos y la otra mitad, una parte son normales y otros mediocres, el resultado es pobretico los chiquillos antes o después, entre los normales y los mediocres se lleva media vida. Por tanto, la colegialidad y el aprendizaje entre iguales, el que generar la cultura profesional de que yo puedo aprender de mis compañeros y que a mí me tienen que dejar tiempo para que yo entre a la clase a ver, yo no sé cómo funciona, pero este sé que es muy bueno, esta sé que es muy bueno, que me dejen entrar a su clase y participar. Eso tenía que haber sido más valiente el ministerio en esto. Y colorín colorado, hasta aquí la paliza que os he dado. Ahora pido disculpas por haber corrido tanto, pero quería que tuviera así este recorrido, esta visión global y sobre todo este material que os sirva de guía para afrontar pues, la tarea de como padre personalmente y madre, pero sobre todo como miembro de la AMPA y de la Junta Directiva. Y por tanto, hasta aquí, gracias y